Un saludo a toda la gente bonita que nos mira en Nueva Zelanda, Australia, Europa, Norte, Sur, Asia, Canadá, Estados Unidos, América Latina, en todo el mundo. Y a la gente bonita que nos mira también en El Salvador. Para todos ellos, un fuerte abrazo. Hay un recuerdo aquí. En marzo, el 3 de marzo de 2013, murió Hugo Chávez Frías, en Caracas. Este es un aniversario de 7 años para recordar el trabajo de este hombre que salió del pueblo, pasó por las Fuerzas Armadas y se instaló en el corazón de su pueblo y también en el corazón de todos los pueblos del mundo. Amigo profundo de Fidel, al que consideraba su padre. Ese vínculo unió la revolución venezolana con la revolución cubana, que siguen siendo trincheras frente a la voraz política del imperio estadounidense. Honor a la memoria y a la figura de Hugo Chávez Frías. El 8 de marzo se celebró en todo el mundo el Día Internacional de la Mujer, con varias características. Primero, la expresión masiva de las luchas de las mujeres en todo el mundo, en diferentes formas, en todas partes. Segundo, porque el mensaje y las manifestaciones de las mujeres resultan ser plurales. Se trató de eventos donde participa la diversidad que determina la composición de las sociedades de América Latina y del mundo en general. Tercer aspecto. Ocurre que paso a paso la lucha de las mujeres se ve encontrando frente a frente con la lógica capitalista. Y de los derechos de la mujer a la lucha contra el patriarcado y a la lucha contra el capitalismo, resulta que hay puentes insustituibles e indestructibles. En algunos lugares excesivos, como Chile, esas manifestaciones fueron reprimidas, como ocurrió en Santiago de Chile. Claro, se trata de concentraciones, en el caso de Chile, de millones de mujeres, de 2 millones de mujeres, todo Chile en la calle, en contra de la dictadura chilena. Saludamos la lucha de las mujeres. Esta es la revista número 284, Nueva Sociedad, de la Fundación Eber. Aborda el tema de la emigración. Para nosotros esto tiene una extraordinaria importancia. ¿Por qué ha estallado el fenómeno de la emigración en el mundo actual? Todos somos emigrantes, es cierto. Pero aquí hay explicaciones sobre eso, ideas sobre ese tema. Es importante estudiarlo. El otro número es el 285, sobre las clases medias. Este es un concepto fundamental. Clases medias. Somos nosotros, que no somos obreros, que no somos campesinos, que tenemos una determinada manera de entender, ver y enfrentarnos al mundo que rechazamos. Una manera de soñar y de pelear por el mundo que necesitamos. ¿Quiénes son las clases medias en el mundo de hoy? Aquí hay diferentes ideas. Invitamos a leer estos materiales. En el mundo, finalmente, se desparrama la figura del virus, del coronavirus. Y hay una mezcla
de problema sanitario que se corresponde con el tema y de problema político y de problema económico. En ciertos momentos lo que más preocupa es la economía, cuando lo que más debería preocupar es la salud y el bienestar de las personas. Pero aquí hay un ejercicio de poder y una forma alarmista de difundir los fenómenos que tienen que ver con la salud de las personas. Este día vamos a abordar un tema bastante áspero o bastante fino, según como vos lo entendás. Es el tema de la democracia, que cada quien puede entenderlo a partir de sus propios intereses. La palabra democracia aparece, según la historia, en un lugar llamado Atenas, allá, en una región llamada Grecia. Ese Atenas era un mundo de esclavos. Solo un 10% no eran esclavos. Eran los que no trabajaban. Y se dedicaban a estudiar, a pensar. Como Platón, como Aristóteles, como Genofonte, Anaxágoras, Heráclito. No trabajaban. En ese escenario nace la palabra, que literalmente quiere decir el poder del pueblo. Así nace. Pero hay que saber que en esas circunstancias el pueblo era esa minoría. El pueblo no era, como lo entendemos hoy, la mayoría de la sociedad. El pueblo no es, como hoy, el pueblo trabajador. Visto esto sociológica e históricamente, no. En ese momento, el pueblo era esa minoría, ese 8%. El resto, más del 95%, eran esclavos. Es decir, eran cosas. Entonces ocurre que esta palabra nace en una sociedad esclavista. Y la descubren los esclavistas. Esto resulta ser muy importante. Cuando en el curso de la historia aparecen otras clases sociales, aparece la burguesía, por ejemplo, y esta burguesía derrota el poder de los reyes, como ocurrió en la Revolución Francesa en 1789. La democracia, esta misma palabra, toma otro sentido y se le da otro valor. Democracia aparece vinculada al pueblo, al Estado y al gobierno. Ya tiene una dimensión más exacta. Y aparece una figura, el Estado de Derecho. Estado de Derecho. Es que los burgueses, que eran los nuevos reyes, entendieron que aún siendo los nuevos reyes, no podían aparecer como reyes, porque a estos ellos les habían volado la cabeza. Y diseñaron esa figura, el Estado de Derecho, es decir, un Estado que produce el derecho y se somete al derecho. Es una figura ilusoria. Y la democracia retoma siempre el sentido del poder del pueblo. Y el pueblo aparece como soberano. Todo esto resulta ser una construcción ideológica. El pueblo es el soberano. Y el soberano es el que ejerce la soberanía.
que es el poder absoluto, el poder total, el poder permanente y el poder completo. Es una construcción que nace en el marco de la Revolución Francesa. Ahora bien, en los tiempos actuales, democracia resulta ser el ejercicio electoral. En El Salvador la Constitución dice, el gobierno es republicano, democrático y representativo. De modo que si a vos te preguntan si el país es democracia, sí. ¿Y por qué? Es que lo dice la Constitución. Dice, el gobierno es republicano, es democrático y representativo. Hay un gobierno democrático, porque así lo dice la Constitución. Pero esa democracia no tiene que ver con la economía, ni tiene que ver con la salud, ni tiene que ver con el trabajo, ni tiene que ver con el salario. Hay democracia sencillamente porque la gente vota. Y hay democracia sencillamente porque hay elecciones. Mira la trampa. Hasta allí llega la democracia. Ahora, ¿hay democracia en la economía? No, pero eso no es ningún problema. Porque la democracia no tiene que ver con eso. Ahora, pero ¿te han dicho a vos que la democracia es el poder de la gente, es el poder del pueblo? Sí. Pero en este diseño, el poder del pueblo se expresa en el voto. Esto significa varias cosas. En primer lugar, que la gente vota, sí, pero no elige. La gente puede votar y debe votar. Porque votar es un deber también, además de un derecho. Pero lo que la gente no puede hacer es elegir. Los que eligen son los otros. Incluso la elección de los candidatos no está en manos de la gente. No está en manos incluso ni de los miembros de un partido. En una primera instancia, el que elige los candidatos resulta ser la cúpula de ese partido. Y no siempre. No siempre. Porque en realidad los candidatos los designan el poder fáctico de una sociedad. Esto quiere decir que la gente vota, pero no elige. ¿Y qué es votar? Votar es un procedimiento mecánico, en donde el que vota es un actor político, es decir, que cumple una determinada función establecida previamente por el poder. Eso significa ser actor político. El que vota no es sujeto político en absoluto, es actor. Porque incluso cuando vos vas a votar, tenés que marcar la papeleta con un crayón que está ahí en la caseta. Y si vos lo marcas con tu lapicero, te lo pueden impugnar. O te lo pueden anular. Eso es ser actor. Es ceñirse a un papel establecido por el poder. Tiene que ver con el teatro. ¿Por qué es un teatro? Ahora bien, pero hay otra figura. Es la relación insospechada entre la democracia y la dictadura. Hay una pregunta fundamental que toda persona ha de hacerse cuando se enfrenta a la democracia. Y la pregunta es, ¿y qué es la democracia? Porque sobre eso se tejen muchas historias. ¿Qué es la democracia? Ocurre que la democracia es una forma de Estado, Y esto quiere decir que la palabra democracia tiene siempre apellido. No tiene valor por sí sola. Y la pregunta que yo me he de formular ante la democracia es, ¿de quién es la democracia? Porque si la democracia es para los pobres, es decir, para la mayoría de una sociedad,
Esta no es democracia para la minoría de la sociedad. Y si la democracia es para la minoría de la sociedad, no es democracia para la mayoría. Aquí nace la íntima e inseparable relación entre democracia y dictadura. ¿Cuándo hay dictadura en una sociedad? Cuando una parte de la sociedad impone a la otra parte sus intereses, con independencia del medio usado para ello. La parte fundamental de esta definición es la final. Porque siempre uno piensa en dictadura cuando alguien te persigue, te mete preso, te reprime o te mata. No, ese no es el corazón de la figura. El corazón de la figura consiste en que un sector impone al otro sus intereses, aunque el otro sector no se dé cuenta, aunque el otro sector esté feliz. ¿Qué es lo que ocurre en las sociedades humanas? Vos estás viviendo una dictadura en donde lo que ocurre en las sociedades es la voluntad de los grandes banqueros, de los grandes comerciantes o de los grandes industriales. Y no te das cuenta. A vos te dan el chance de votar en cada elección y vos votás pensando que tu voto vale. Esa es la dictadura. Ahora, ¿y la democracia? ¿Cuándo hay democracia? Es el Estado que organiza la supremacía de la mayoría sobre la minoría. Eso es democracia. Democracia, te lo repito, es el Estado que organiza la supremacía de la mayoría sobre la minoría. Todo esto tiene dimensiones claras y dimensiones oscuras. Cuando el pueblo entra en el terreno electoral, por ejemplo, que es en el caso de nuestro país la forma en que se expresa la democracia, aunque vos te estés muriendo de hambre, aunque vos no tengas trabajo o aunque tengas un trabajo con salarios indignos, si votás tenés democracia. Mira qué tema más áspero. Pero cuando vos votás, te enfrentás a las candidaturas. Vos no votás por una persona, vos votás por un candidato. ¿Y quién es el candidato? Candidato es la persona que está protegida por una coraza ideológica que se llama candidatura. Esta coraza ideológica establece que esa persona es bueno, es decente, es inteligente, es trabajador, es amante de los niños y tiene siempre buena dentadura. Jamás vas a ver vos un candidato cholco. No, porque perdería las elecciones. Esta es la candidatura. Este candidato se compromete con todos. Pero si este candidato gana la votación y ocupa el cargo, deja de ser candidato. Y el que asume el cargo es la persona. Y la persona no se ha comprometido con nadie. Por eso es que la gente vota una y otra vez y el candidato, al asumir el cargo, se olvida de aquellos que han votado por él. Ya sea un presidente, un alcalde o un diputado. Mira la lógica perversa de la democracia electoral. Y el que ha votado por esa persona tiene condiciones para reclamarle y exigirle un determinado desempeño. No tiene ninguna condición. Se lo prohíbe la Constitución. Los diputados, dice el artículo 125, representan al pueblo entero y no están ligados por ningún mandato imperativo. Este mandato imperativo es el que viene del pueblo. Aquí no existe mandato imperativo. Es decir, que la persona que vos elegís no tiene ningún compromiso con vos. Y cuando vos le das el voto, moriste. Esa es la democracia. ¿Y esto quiere decir que es mala la democracia? No.
Esto quiere decir que el pueblo ha de ser capaz de construir su propia democracia, que no será la democracia de los banqueros, ni de los grandes terratenientes, ni la de los partidos políticos. Por eso este es un tema áspero, pero es necesario abordarlo y entenderlo, aunque duela. Un abrazo para todos. Cuídense mucho. Estudien todos los días de su vida. Todo lo que uno entiende y llega a saber tiene un sentido muy práctico.